Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa a qué hora veas este video va especialmente dedicado a mis paisanos venezolanos, ya que tengo mucho tiempo que, si bien no me he olvidado de Venezuela, al menos no he dedicado un video completo. Antes de seguir, recuérdate con suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Eso quiere decir pinchar la campanita. Yo últimamente, además de que no me da el tiempo y de que uno vive buscando qué hacer y qué cosas inventar para seguir adelante cuando uno emigra, pero me he tomado la costumbre como que de tomarme el tiempo necesario cuando ocurre algo, no salir y reaccionar inmediatamente, ¿no? Sino más bien tomarme un tiempo, ver cómo se desarrollan las cosas y en función de eso, pues entonces ya opinar. A menos que sea un escandalazo y que se alineen los planetas y entonces tengas el tiempo y puedas hacerlo. Les comento que, antes de seguir con esto, he dejado de hacer live, aunque eventualmente lo voy a retomar, porque ya teniendo estadísticas del canal, resulta que lo que más monetiza y lo que más se ve son los vídeos grabados, no los live. Los live tienen una función, me parece extraño porque después igual quedan como vídeo para reproducción en el canal de YouTube, pero no monetizan de igual forma. Entonces les decía que me he tomado el tiempo, así como que me tomo un tiempo, veo cómo se desarrollan las cosas y luego comento algo. Y en esta oportunidad lo estoy haciendo así, o tal vez no, porque en esta oportunidad es buen momento para recordar un 9 de abril del año 2019, cuando yo en cierto momento sentí que el mundo se me venía encima por simplemente decir lo que pensaba y lo que al final ha terminado siendo la verdad. Dije la verdad en aquel momento y lo que bastó fue el tiempo para que esa verdad por la cual fui señalado y con la cual trataron de humillarme se floreciera, saliera a la luz y simplemente quedara en evidencia. De modo que no es que me he tomado una semana para ver cómo evolucionaban las cosas, sino que ya hace 4 años yo había presagiado lo que iba a pasar. Y ojo, no es que yo soy adivino, pitonizo, porque hay otras muchas personas que conocen la naturaleza criminal y delictiva de la oposición venezolana. Tal vez esas personas no tuvieron la oportunidad de hacerlo en una tribuna como lo hice yo en aquel entonces, pero no era yo el único. Yo simplemente tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, un pedacito nada más, pero vamos a ir recordando esos momentos. Te he escuchado pacientemente, y no podría estar más en desacuerdo contigo. Y creo que lo que tú estás haciendo esta noche es verdaderamente horrible, querido Pedro. Es horrible. Evidentemente ya se habrán dado cuenta de qué se trata. Fue aquella infame entrevista que debo reconocer que después el señor Bailey hizo un guiño así como que ya para finales, porque la siguiente entrevista fue en diciembre de ese mismo año, de 2019, y entonces ya como que se había desencantado. Por eso dice el refrán por ahí que el que vive de ilusiones muere de desencanto. Y creo que es lo que le pasó a Bailey, pero en ese momento Bailey estaba absolutamente fanatizado por la imagen de Juan Guaidó. Y entonces me recrimina el señalarlo y además me dice que yo estoy haciendo con él lo que hicimos con Capriles. Bueno, es que los dos son exactamente lo mismo. Perdón, Capriles es más pillo que Guaidó. Capriles es más pillo porque al final Juan Guaidó demostró terminó dejando en evidencia que era lo que todos pensábamos que en efecto
esto era, que no era más que un monigote de los intereses del señor Leopoldo López. Y eso no quedó demostrado ahora con su vida. Eso quedó demostrado cuando el 30 de abril, yo recuerdo que estaba fresco todavía, la entrevista fue el 9 de abril, yo regresé a Venezuela y entonces unos me decían qué bolas que tienes, mira, que te van a señalar, qué tal, otros, unos pocos, no lo voy a mencionar ahorita, me llamaron a los pocos días, mira, que fuiste valiente, qué tal, yo no es cuestión de valentía, o sí, y cuando digo sí no es porque yo soy muy valiente, no, sino porque yo estoy seguro de que muchísimas otras personas saben peores cosas de las que yo sé, porque yo sé algunas cosas producto de, miren, de esto, de que tengo una narizota, entonces tengo olfato para ciertas cosas. Y entonces si tú tienes un poco de olfato y conoces un poco el entorno, pues entonces más o menos puedes. Pero hay gente que tiene acceso a muchísima más información de la que yo puedo accesar. Y esa gente no habla, pues si no lo hace porque no son valientes, entonces no lo hacen o porque son cobardes o porque simplemente aspiran como Guaidó a vivir de eso que aquí, de la teta le llamamos en Venezuela, aquí en España le dicen a vivir de la mamandurria. Pero en definitiva, tanto el señor Guaidó como el señor Capriles son, como dice Bailey, lapidados y enviados a la hoguera porque sencillamente son unos sinvergüenza. No han tenido el más mínimo pudor en hacer absolutamente nada por Venezuela y además tienen la desfachatez de abrogarse que todos le rindamos culto y pleitesía. Pues lamentablemente yo no estaba para eso en ese momento, ni estoy ni lo estaré. Lo mismo que han hecho ustedes con Capriles históricamente, que es lincharlo, llevarlo a la hoguera, ver todo lo malo de él y no todo lo bueno. Entonces, en ese momento Bailey me dice que yo voy a hablar bien de Maduro y les pongo en contexto. Yo lo que traté de explicar en ese momento era que hay sistemas antifrágiles. Antifragilidad es un libro de un economista americano de origen libanés que se llama Nassim Nicholas Taleb. Y yo tal vez en ese momento no supe explicarlo bien. Pude hacerlo después en la entrevista de diciembre. ¿Qué es antifragilidad? Bueno, sencillo, algo frágil si lo golpeas se rompe. Algo robusto si lo golpeas se deforma o aguanta el golpe. Pero algo antifrágil, cuando lo golpeas, se mejora. Y a eso era lo que yo me refería, porque ya para el año 2019, recordemos, el régimen ya tenía 20 años de ejercicio. Y en esos 20 años el régimen ya había pasado toda clase de protestas, habían sacado a Chávez del poder, había regresado, elecciones, no elecciones, ojo, y parto del hecho de que las elecciones son amañadas. Las protestas por el cierre de RCTV, que generó unas jornadas de movilización largas e intensas en todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú implementas este tipo de cosas y no llegan a sus resultados, pues ¿quién las sufre? En este caso el régimen, que sufre las protestas y todo lo demás, pues entonces ya sabe qué hacer para la próxima. Entonces es como que va creando sus anticuerpos. Y a eso era lo que yo me refería. Yo no fui a hablar bien de Maduro. Yo lo que decía es que estos regímenes, cuando están en una situación de alta conflictividad, es cuando están en sus mejores momentos. ¿Por qué? Porque ya han creado los anticuerpos para resistir y para combatir esa conflictividad. Entonces era lo que yo trataba de explicarle. Y mientras tanto, mientras el régimen estaba en su condición de mejor posición, porque estaba en conflictividad, pues Guaidó estaba repitiendo mantras que no se cumplieron. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Y de eso voy a hablar un momentico, de eso me voy a extender más ya hacia el final del video completo.
sigamos bien. Bueno, entonces yo digo, pero ¿qué favor le estás prestando tú esta noche a la causa de la libertad de tu país cuando vienes a esta tribuna a hablar bien de Maduro y mal de Guaidó? Mira, te voy a aclarar algo, Jaime. Yo jamás podría hablar bien de Maduro. Has dicho que esa es una posición cómoda. Y eso es una muy... En efecto, y como el tiempo me vuelve a dar la razón, el régimen en ese momento no estaba en una crisis terminal. Y no lo está ahorita tampoco. Porque al régimen no le interesa que la gente se esté muriendo de hambre. Al régimen lo que le interesa, ni siquiera le interesa que hayan cerrado la idiotez esa que hicieron en la Plaza Altamira de un restaurante a 50 metros de altura, que yo no sé quién coño tiene las bolas de ir a sentarse ahí en una vaina guindando de una grúa. Bueno, tienen las bolas los venezolanos que necesita el régimen. ¿Quiénes son esos venezolanos que necesita el régimen? Bueno, los que tienen algún negocio afuera o los que reciben algún dinero del exterior, que entonces les da para darse vida de ricos y famosos en Venezuela, que ojo, según tengo entendido y con las personas que he hablado, pues cada vez es más difícil porque Venezuela sigue ganando en bolívares y los que ganan en dólares ganan miseria y ya viven en precios internacionales de dólares. Entonces se hace sumamente difícil. Pero ¿saben qué? Eso al régimen le importa 3 pitos y un pandero. Les vale madre, no les interesa. Y como no les interesa, pues entonces ellos siguen avanzando. Ellos prefieren gastar dinero en permanecer en el poder a poner dinero en la calle. ¿Por qué? Porque la sumisión, la dependencia, la precariedad es el mejor aliado de estos tipos de regímenes. Y esa es una muy pésima interpretación que tú haces de lo que yo he dicho. Lo que pasa... Has dicho que no está en jaque, no, que no está en crisis terminal, no, por lo tanto que no va a caer pronto, y que Guaidó ha cometido un número infinito de errores. Yo te he señalado. Claro, además de que me llamaron mezquino, ¿verdad? Porque dije que Maduro no está en jaque, yo quisiera que el señor Bailey, y les confieso algo, es esta vez la primera vez que me siento a ver la entrevista completa. Me revuelve el estómago, De hecho, algunas personas, un amigo en particular, un español que vive en México, me dijo que quería utilizar la entrevista como modelo. Y yo de verdad no sé de dónde saqué el temple en ese momento porque estaba muy, muy alterado. Pero, y ojo, yo no tengo nada en contra de Jaime Bailey. Absolutamente nada. Me parece que es un buen tipo, con ideas muy equivocadas y sobre todo con que se crea ídolos de barro. Los ídolos de barro que hemos estado siguiendo en Venezuela durante tantísimos años, incluso antes de Chávez. Chávez fue el ídolo no de los pies, sino de las piernas completas hechas de barro. Pero, a ver, ¿cómo les digo esto sin que suene? Chávez tenía el plan de destruir a Venezuela y lo ejecutó. A trocha y mocha, a tranca y barranca. Guaidó tuvo la oportunidad de rescatar a Venezuela y no le dio la gana. No le dio la gana. No le dio la gana porque en realidad tampoco era un tipo preparado para eso. O sea, era un mocoso sin ningún tipo de visión de trascendencia, rodeado de una panda de jalabolas, que bueno, que dieron como resultado lo que dio, su huida. Y huye no porque el régimen lo esté persiguiendo, porque eso sí lo sabía yo desde antes de que saliera. Este tipo se va. Huye porque en su propio partido no querían su candidatura y fue impuesta por Leopoldo, que después se arrepintió y termina votándolo. En realidad lo que hubiese ocurrido es que si votan 5 personas por Guaidó en esas primarias, la mujer se iba a enterar de que tenía otra querida. Porque iban a votar él, la mujer, la mamá, un amigo y la querida. Así es. Yo te he señalado 2 errores muy puntuales que ha cometido. Pero es mezquino que digas que Guaidó debió usar su poder para pedirle a la gente que se tire de cabeza.
Guaidó ha usado todo su poder. No. Ha salido, se ha reunido con presidentes, se ha jugado la vida. Mira, O sea, Jaime, te voy ha a hecho decir- algo que tú y yo no haríamos en 3 vidas. Te voy a Pedro. decir algo, No seas Jaime. mezquino. Y bueno, y luego llega y saca de contexto una expresión que yo utilicé. Yo dije que Guaidó tuvo el poder en un momento para decirle a todo el país tírense de cabeza y el país lo haría. Y en efecto lo tuvo. De hecho, si se van a mi Instagram, yo tengo una foto en una concentración que él convocó ahí al final de la avenida principal de las Mercedes. Yo estoy con la gorrita de Make America Great. Y en ese momento él tenía al país en su mano. Y lo que él hubiese dicho, la gente lo hubiese hecho. Sin embargo, y aquí viene otra parte, este señor me dice, ha hecho cosas que tú y yo no haríamos en 3 vidas. Bueno, pues eso habla muy bien de la precariedad o de lo poco elevado que son tus capacidades. De que tú, teniendo el poder que llegó a tener este señor, no puedas hacer lo que has debido hacer en 3 vidas, pues habla muy mal de ti, Jaime Bailey. Decir algo, No seas Jaime. mezquino. No, no me llames mezquino, no te lo acepto. de ¿Estás verdad. siendo mezquino con No, en lo Guaidó? absoluto. ¿Sabes qué, Jaime? Yo vivo en Venezuela, yo sufro Venezuela, tengo amigos presos. Tal vez por eso eres tan complaciente con Maduro, ¿no? No, yo no soy complaciente con Maduro. Has Y dicho es- que no está en jaque. No, porque ¿sabes qué, Jaime? A la verdad no le interesan tus sentimientos. Maduro A está en la tú puedes posición más sentir, débil tú históricamente puedes- de su sí, dictadura, pero eso Pedro. no quiere decir que esté en etapa terminal. Y fue lo que te dije. Esa es tu opinión. Yo sí creo que está en una etapa terminal. Bueno, Dios te oiga. Yo quiero entonces venir dentro no de sé si 3, Dios. 4 meses Trump, acá. Pompeo, Bolton y Abrams. Bravo. Aquí en esta parte, bueno, además de que Bailey es un ateo, bueno, de hecho, él se burló de una Miss Puerto Rico, creo, una Miss Puerto Rico que ganó el Miss Universo o el Miss Mundo, y entonces la llamó a entrevistar, y la Miss le decía que gracias a mi Dios, y entonces él le decía, sí, Dios estuvo contigo ahí en el jurado. Y entonces yo digo, gracias a Dios, y él dice, bueno, no sé si Dios, pero sí Bolton, Pompeo y Trump, sí. Y yo le digo, sí, esos son los verdaderos actores de la crisis. Y actores que fueron suprimidos, parte de ellos, y ya lo dijo Mike Pompeo en un libro, y lo dijo John Bolton en otro libro, y lo dijo el asesor de la Casa Blanca para Asuntos de Latinoamérica, que fue la oposición venezolana la que persuadió a Trump de no iniciar una intervención. Y con eso de iniciar una intervención, pues yo aclaro que yo aprovecho el tema para meter aquí otra cuñita, ¿no? Porque bastó que llegara Biden y que se iniciase o que se acentuase el proceso de decadencia de los Estados Unidos y que sucedieran cosas como lo que está sucediendo en Ucrania ahorita, para que nos diésemos cuenta de lo terrible que ha sido en muchísimos casos los Estados Unidos por donde pasa. Lo terrible que ha sido por donde pasa los Estados Unidos, porque la guerra de Ucrania es una guerra creada por los Estados Unidos, como lo fue Libia, como lo fue el golpe de Estado al que era el presidente de Ucrania antes, que fue ensayado en Venezuela. Fue ensayado en Venezuela el 11 de abril de 2001. Ahí se ensayaron ese tipo de cosas. La primavera árabe, todas. Muchas cosas se han ensayado en Venezuela. Como los procesos de propaganda y de dominación que se están ejecutando ahorita, fueron ensayados en Venezuela. Pero esos no Guaidó. Esos sí eran los verdaderos actores de la crisis. Y yo reitero, Dios te oiga. Pero no lo oyó. Bueno, y supongo que Dios oye a todo el mundo. Pero creo que a él no lo quería escuchar. Bravo. Ahí tú estás hablando de los verdaderos jugadores de este asunto. Pero eso cambió.
Y tú lo has escamoteado, tú lo has soslayado. No. Tú has venido acá a decir que Maduro está en una posición sumamente cómoda. Tú me empezaste a preguntar por Guaidó y yo te hablé de Guaidó. Y los jugadores de este juego... ¿No dijiste que Maduro está en una posición cómoda y que a él le convenía que lo atacaran? Por supuesto. ¿No dijiste que no tenía viento en contra? Te lo reitero. No, te dije que tiene el viento en contra. Dijiste que no estaba en una situación terminal. O sea, no lo has tocado ni con el pétalo de una rosa. No está, pero es que yo quiero pensar que está en una situación terminal, pero objetivamente no te puedo decir, esto es el final de Maduro. ¿Quieres que sea franco contigo? Yo he aprendido a desconfiar de los venezolanos que vienen a esta tribuna y en vez de disparar a la dictadura, enfilan todas sus baterías a los líderes opositores. Él aprendió a desconfiar de los venezolanos que no se meten con la dictadura y que enfilan sus baterías. Bueno, este es un señor que nunca se ha acostado dando las gracias a Dios. Yo sí doy gracias a Dios. Que nunca se ha acostado dándole gracias a Dios por tener un día más de libertad. Entonces, claro, quienes me conocen y quienes ven este canal saben que yo soy cualquier vaina menos chavista. De hecho, puedo parar raro como Bailey antes de meterme a chavista. Pero uno tiene que, el rol que yo ejercí en ese momento de analizar una situación, tiene que ser objetivo. ¿Y por qué uno enfila las baterías contra la dirigencia opositora? Bueno, pues porque del régimen yo no espero nada. Yo no espero absolutamente nada del régimen, yo sé a lo que ellos van. Pero estos otros, estos sinvergüenzas, que nos han tenido engañados por más de 20 años, porque el chavismo lleva, ¿cuánto? 25 años en ejercicio, 24, que se dicen rápido, y la oposición lleva 24 años engañándonos. O tal vez 24, pongamos que, así siendo generoso, pongamos que la oposición se acomodó y decidió jugar el papel que están jugando todavía a partir del referendo revocatorio ese que fue organizado por el Centro Carter y la OEA, que el Centro Carter le habían mojado la mano, y ni hablar del sinvergüenza de Gaviria, presidente de la OEA. Después de ese referendo, que eso fue en 2004, y luego a los 2 años vienen las elecciones donde se enfrenta Manuel Rosales contra Chávez, las de 2006, que las gana Chávez. Pero digamos que entre 2004 y 2006 es que la oposición dice, vale, pues vamos a jugar, vamos a que nos den nuestra gobernacioncita, nuestra alcaldía, y entonces seguimos aquí fingiendo que nos oponemos. Por eso es que uno enfila las baterías contra esa gente. No porque uno esté aspirando, porque yo nunca tuve aspiración de cargo político. Fundé un partido que no es algo que me llene de orgullo porque el partido es una mierda, pero fui parte de la camada de personas que se unió con entusiasmo a la creación de un proyecto político que murió cuando nació. Y sobre todo pero saben que el haber estado en ese partido me permitió entender las cosas como las entiendo. Y si bien no es algo que me llene de orgullo, pues tampoco voy a decir que fue mucho tiempo perdido, porque dejé de producir dinero tratando de seguir una quimera. Pero yo he enfilado mis baterías contra la dirigencia opositora porque sé quiénes son, porque los conozco, porque estaba ahí metido en reuniones. No estaban las de más alto nivel, pero estaban ahí los dirigentes y escuchaba lo que decían y yo decía, bueno, esto es un disparate. Y sí, me voy a hacer... Yo, Pedro Luis Pedrosa, he señalado con absoluta claridad lo que iba a suceder. Y les voy a dejar aquí en la caja de descripción unos cuantos enlaces de entrevistas en NTN 24 y en otros medios donde yo advertía lo que estaba pasando. Y eso que estaba pasando es lo que aún mantiene a Venezuela en el abismo donde está, que es un abismo y que todavía no sabemos cuánto más va a caer o cuánto más barro va a caer encima del fondo donde se encuentra Venezuela ahorita. Mira, yo te lo dije en el último programa que estuve acá,
te lo voy a decir de esta manera. El problema de Venezuela es que Venezuela, para la clase política, no es un país, es un negocio. De esperar, es un hecho. Guaidó es un muchacho limpio, tiene las manos limpias. No es justo que tú lo metas a Guaidó en el mismo saco con los ladrones del chavismo. Estoy diciendo, Eso es lo que tú quieres decir para minar su credibilidad. No. Lo que sigues haciendo esta noche es disparándole a Guaidó. Eso es lo que tengo que decir para que las personas que me ven, que deben estar diciendo de todo lo que quieran decir, me vale madre de paso, eso es lo que las personas tienen que saber. ¿Por qué después de estos 3 meses nosotros seguimos como seguimos en Venezuela? ¿Por qué nosotros seguimos ya cuando pensábamos que habíamos alcanzado un nivel obteniendo comida y obteniendo medicinas, ahora nos llevan a un sistema más primitivo donde tenemos que buscar luz y agua? Y entonces a mí... Y bueno, ya de aquí en adelante, como les dije, pues yo nunca he visto esta entrevista completa. La he visto así por pedacitos, he sacado pedazos de 2 o 3 frases, digamos, memorables, ¿no? Sobre todo esa de que para la clase política venezolana, Venezuela no es un país, es un negocio. Eso es una verdad del tamaño de una catedral. Y eso quedó demostrado con el gobierno interino. Que estaban viendo quiénes metían en dónde, Julio Borges viendo de dónde sacaba plata, el otro viendo quiénes metían en monómeros, el otro se molestó porque no metieron a los de él en monómeros, no nos olvidemos de Lunasa, y de Citgo, y de todo viendo de dónde carajo iban a agarrar. ¿Para qué? Para venir aquí a vivir en el barrio Salamanca, en Madrid. Y para hacer unas reuniones de autocomplacencia. Aquí se reúnen de vez en cuando y entonces es para tratarse con los títulos nobiliarios que tenían en Venezuela. Doctor, embajador, no sé qué vaina, perico de los palotes, y para hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Y ojo, así como yo le decía a Bailey ahí, Dios te oiga, ojalá tengas razón, pues yo quisiera estar equivocado y pensar que estos tipos están montando una conspiración pero cojonuda. No lo del 30 de abril, no lo de unos fusiles y unas manos de cambures ahí. En ese, les decía, ese 30 de abril estaba muy reciente la entrevista y me llama un amigo como a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Mira que tomaron la Carlota. Y yo me paro y voy al televisor y voy a tomar la Carlota. Tomaron un coño, están ahí en la Fajardo. Tomar la Carlota es estar dentro de las instalaciones de la Carlota con control operativo y con las tropas o sumadas a la causa o sometidas. Eso es una toma militar. ¿Qué fue el 30 de abril? Fue la excusa para sacar a Leopoldo López de la cárcel. Yo vi un video, ella me entrevistaba, yo no sé qué demonios le hice, más nunca me llamó. Yo vi un video de Patricia Poleo donde ella explicaba detalladamente quiénes eran los que estaban involucrados. Y entonces ahí aparece Christopher Figuera, ahorita refugiado en los Estados Unidos. Por cierto, Christopher Figuera, que tiene preso, bueno, en realidad no es Christopher, pero que metieron preso a un muy buen amigo, que no lo voy a nombrar para no meterlo más problemas, que su familia está sufriendo mucho su presidio. ¿Y qué hicieron el 30 de abril? Sacar a Leopoldo López. ¿Para qué? Ah, mira, nos vamos para tal lado. Y mira, yo me voy a meter aquí en la embajada un ratito, voy a hacer pipí, y ya no salió más nunca de la embajada. Y yo les decía eso de los mantras que repetía Guaidó, eso, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Qué fácil es engañar a idiotas. 4, 5 mantras. Es que la gente cada vez es más imbécil, o es que a uno lo criaron con un tetero diferente. Por cierto, a mí no me amamantaron, mi madre tenía problemas en los pechos, y mi hermano a mí nos amamantaron, yo mido 1,80 y mi hermano otro poco. Pero, ¿qué nos dieron a nosotros, o a algunos cuantos, que no nos lo comemos? Sin embargo, esas 3 frases, sin ningún tipo de estructura. Porque el cese de la usurpación no es ir a elecciones contra Maduro, como quería hacer el propio Guaidó.
Eso no es cese de la usurpación. Un gobierno de transición no es que, bueno, vean ahí a la señora Yanine Áñez en Bolivia. ¿Qué gobierno de transición ni qué carajo? Un gobierno de transición es una dictadura. Porque lo que hay en Venezuela no es una dictadura, es una tiranía. Pero nadie quiere decir eso. Nadie quiere decir eso porque viven de la sacrosanta democracia. La religión de nuestros tiempos. Pues un gobierno de transición es un gobierno de fuerza que tiene que hacer una cantidad de cosas que ninguno de los tarados que están ahorita participando en las primarias quieren hacer. No sigue de lejos, ahí está el Carlos Próspero y el mocoso Adeco, que ofreciendo dolarizar el salario. Ajá, y las otras variables macroeconómicas. ¿Cómo tú vas a dolarizar sin primero prender el motor de la producción? ¿Cómo vas a prender el motor de la producción con una cantidad de bandas criminales y grupos guerrilleros metidos en el país? Entonces, ¿cuál era esa? Gobierno de transición, elecciones libres. ¿Y las elecciones libres cómo son? ¿Con quién las gana? ¿El que tiene más reales para la campaña? ¿El que tiene más malandros para controlar a la gente que va a votar? ¿Cómo se hacen unas elecciones libres en Venezuela? ¿Es que creen que cambiando a los 5 rectores del CNE van a conseguir unas elecciones libres? Pues déjenme decirte una vaina, están pelando bola. Porque el CNE es un aparato que tiene ya 24 años funcionando como funciona. Y si ustedes quieren que el CNE funcione, ustedes tienen que sacar de las instalaciones del CNE hasta los gatos y las ratas que están ahí viviendo. Entonces, ¿cómo? Bueno, claro, esto albergado por una panda de idiotas. Porque idiotas los que creen, pero idiotas como Franklin Virgo, ¿verdad? Como los humoristas de medio pelo venezolanos que tenemos. Todos esos que llaman influencers. Eso que a ti te encanta, que a ustedes, que a muchos de ustedes les encanta. Mandando mensajes, broma. Yo soy Guaidó. Y ahora sale diciendo, Guaidó, coño de tu madre, coño de tu madre, coño de tu madre. Es que salen corriendo detrás del primero que les ofrece. Coño, menos mal que no son relaciones amoroso-afectivas. Entonces saldrían todas preñadas. Y tendrían muchachos de varios, de paso. Porque se enamoraron de Chávez, se enamoraron de Rosales, se enamoraron de Capriles. Acuerden aquel acto que hicieron, no recuerdo en dónde, si fue en el Ateneo de Chacao, una vaina con los artistas. Y entonces Laureano Márquez y Emilio Lovera y tal, y todos comiéndole la polla a Capriles. Y luego fueron a comerse a Guaidó. Guaidó no va a vivir mal, se los aseguro. Pero ya no es nadie. ¿Qué hizo? Dio un par de ruedas de prensa, una. De esa imagen de su llegada, más solo que la campanada de la una a Miami, es la imagen final de la derrota de Juan Guaidó. Y ojalá, ¿saben qué? Fuese la imagen de la derrota de todos los opositores venezolanos. Que esa imagen fuese la extinción de la clase política venezolana. ¿Para qué? ¿Para que el chavismo permanezca 10 años más en el poder? No, ni Dios lo quiera. Pero para que surja cualquier cosa distinta a lo que hemos tenido hasta ahorita. El problema, y yo intenté decírselo a Bailey y él me decía que no iba al médico en Venezuela. Yo trataba de explicarle que el cáncer no se cura con aspirina. El cáncer se cura con quimioterapia. Y bueno, y por ahí ahorita está saliendo mucha gente. Está bien, que puede haber métodos alternativos que sean más eficaces que la quimio y todo lo demás, no sé. Pero en todo caso, hay que hacer un tratamiento al cual nadie quiere someterse en Venezuela. O muy pocos. Pues todos quieren subirse al ring con Mike Tyson y no despeinarse. Y eso no ocurre.
eso no ocurre. Ojalá que esa imagen de la soledad de Guaidiota llegando a Miami sea la imagen de la aniquilación, de la desaparición para siempre de la clase política opositora venezolana, que probablemente no le haya hecho al país tanto daño como le hizo el chavismo, pero que han colaborado con el daño que han hecho a que el daño del chavismo sea aún mucho mayor. Que tengan buenas noches, buenos días y que se acabe esta pesadilla. Hasta pronto. El problema de Venezuela es que Venezuela para la clase política no es un país, es un negocio.